Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Lo digo de todo corazón y espero que puedan estar con nosotros cada día, porque en una de estas programaciones el Señor se va a mover en gran manera y va a hacer algo por aquella persona que está al otro lado de esa cámara. Vamos a continuar la lectura donde nos quedamos y vamos al versículo 29, o tenemos algo más que anexar en el versículo 29. Quisiera presentar una idea solo como un seguimiento, leyendo los versículos en esta sección en particular de la Escritura. Realmente, mire, me deja anonadado cuán acertada esta explicación y descripción está en cuanto al día de hoy, el mundo presente. Uno pensaría que Pablo estaba escribiendo acerca de días presentes Exacto, de los Estados sí. Unidos de América y este mundo. Sin embargo, fue hace miles de años. ¿Cómo puede ser eso? Obviamente, número uno, eso prueba que el problema del hombre siempre ha sido el mismo, es el pecado. Y por lo tanto, la solución es la misma, número uno. Pero fijándonos en esto, estábamos tratando a gran detalle el último programa con la mente reprobada, la mente depravada. Y lo que puedo ver yo aquí es realmente una acusación en el sistema de este mundo y la manera en cómo el mundo está viviendo. Mucha gente, nosotros que estamos sentados aquí, tal vez algunos viendo, ellos se fijan en lo que algunos están tratando de hacer en esta nación, fijándose en las agendas que están tratando de promover, sea la comunidad LGBTQ y todo eso que tiene que ver con la agenda homosexual, todo ese estilo de vida, no la gente, el estilo de vida. Se fijan en algunas de las políticas que son claramente, y bueno, la dirección de socialismo y comunismo y todo lo que está en contra de nuestra nación. Y uno se fija y uno se queda pensando y uno dice, ¿cómo es que ellos pueden aceptar y creer algo tan arduamente, algo que es tan equivocado, algo que los llevará a la destrucción? En otras palabras, ¿cómo es que tantos han creído esa mentira? Y esto realmente, bueno, lo aplicamos a la doctrina bíblica y cosas bíblicas, pero no podemos excluir a la sociedad en general. Y miren, eso sí me deja anonadado a mí, cuán rápido el hombre toma tal dirección que es contraria a la palabra de Dios, casi como si fuese a propósito. Pero las cosas escritas en esta escritura, en estas escrituras, tienen que ser predicadas y leídas por predicadores, pastores y por la membresía de la iglesia para entender qué es lo que está sucediendo y si eso es lo que está pasando. Y esa es la respuesta. La gente pregunta, ¿cómo es que lo están haciendo? ¿Cómo es que piensan así? ¿Por qué? Aquí está. Esta mente, como hemos dicho, depravada, no solamente afecta a la persona que vemos que es un borracho, un adicto a las drogas, etcétera, etcétera, afecta a algunos que son extremadamente Muy buen conocedores, punto. que no les gusta a retener a Dios en su Así es. conocimiento, no quieren eso. Mencionaste, y yo he dicho una y otra vez lo mismo, ¿cómo? ¿Cómo es que alguien con una mente sabia, cuerda, quiere adoptar el comunismo o el socialismo? ¿Cómo es eso posible? Eso no tiene sentido, Correcto. punto. Y de hecho no tiene sentido porque no están operando de esa Exactamente. manera. Ellos han sido entregados a una mente depravada. Tal vez tienen una doctrina de una gran universidad. Tal vez tienen, bueno, diferentes cosas. Yo veo uno de los partidos políticos en esta nación. Algunos de esos hombres y mujeres son extremadamente educados, esos individuos. Exactamente. Y ellos, su conocimiento es extenso. Pero, y yo garantizo que algunas de las personas que ustedes, con las que estudiaron, ellos estaban en esas clases en las que ustedes estuvieron, escucharon a los mismos profesores y habría que decir que algunos han sido entregados a una mente cauterizada. Sí. Y lo ¿Es triste, correcto? absolutamente. Y no solamente en las universidades seculares, tristemente, aún en los seminarios, aún en seminarios conservadores, algunos
Como usted dijo, han retenido el conocimiento, pero no retuvieron a Dios en su conocimiento y han hecho su intelecto su Dios. Y por supuesto, bueno, yo bromeando he dicho antes que he conocido a algunos doctores que no creo que se puedan atar sus propios zapatos, así que no es necesariamente tener un doctorado. Eso es bastante interesante. Sí, sí, por eso utilizan ellos pantuflas, ¿verdad? Y mire, probablemente no debo mencionar esto, pero la bisabuela, tía bisabuela de mi esposa, ella es una profesora ya jubilada de una escuela estatal en Texas, tiene un doctorado y, de hecho, en comercio internacional y economía. Su disertación se trataba de países socialistas latinoamericanos, pero ella es socialista de hueso colorado. Y bueno, yo realmente he tenido muchas Te iba a conversaciones. preguntar, ¿y has hablado con ella? Muchas conversaciones he tenido con ella, le he dicho cómo cree que esto fue una buena idea y ella puede explicárselo muy bien en cuanto al por qué y es de una era diferente, muy anciana, ella creció creo que en la era de la depresión que afectó algo de su pensamiento y su mentalidad, pero bueno, y yo la amo con todo mi corazón, no quiero ser irrespetuoso, pero simplemente no puedo ver, como usted dijo, nos fijamos en Latinoamérica en particular y vemos los efectos del socialismo y el comunismo y de cómo esos que están en el poder son los únicos que se enriquecen y nunca les llega a la clase media y la clase media jamás puede avanzar. Y yo creo que el sistema de comercio libre es la economía de Dios de la manera como Dios quiere. Nunca ha habido una nación que lo ha hecho funcionar. Nunca. En No toda que su yo sepa. historia. Sí, pero recordemos que la mente reprobada tiene que ver con verdad espiritual. Correcto. No es verdad natural o Político, bueno, sí, se lo que está sea. manifestando en estos ámbitos, así que Sí, sí, porque- el componente moral es un factor. Bueno, el componente moral es de lo que estamos hablando. Cuando Sí, hablamos así de espiritualidad, una falta de poder discernir entre el bien y el mal Así es, sí. es con lo que estamos tratando y nos fijamos y decimos, bueno, ¿por qué? Es que esta gente que muestra gran inteligencia en una área es tan ciega en otra y una vez más tiene que ver con el hecho de que cuando Dios que ha revelado su palabra a la humanidad, ahora ya no más se trata de los judíos que tenían la palabra de Dios, ahora es todo el mundo y acceso a la verdad y mientras Correcto, sí. más se rechaza la verdad, se ridicula y se rechaza, más fuerte el agarre en la mente de las tinieblas continúa creciendo. Permítanme leer una escritura y voy a hacer una pregunta. Creo que ya lo hemos respondido en otros programas, pero creo que cabe muy bien aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer unos cuantos versículos. En el versículo 10, Pablo dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Llegará el punto en el que Dios, de hecho, es el que los entrega a esos reprobados, los entrega a sus concupiscencias y también aún más allá, porque rechazaron la verdad y continuamente la han rechazado. Utilizo a Alemania, por ejemplo. Mi padre, por supuesto, como muchos saben, nació en Berlín, Alemania. Nació en una familia muy rica, una familia judía. Creció en la fe judía, enseñado en sinagogas judías, como todos los buenos judíos a los 13 años de edad. Los niños se convierten en hijos de la ley, tienen que aprender grandes porciones de la escritura en hebreo, citando de Levítico. Levítico, bueno, no voy a entrar en gran detalle, pero muy familiarizado con la fe judía. También creció en un mundo muy secular. La gente alemana era gente brillante. De hecho, la sede de la filosofía en los 1920, más bien a finales del siglo XIX, fue Alemania. Ellos habían expandieron las ciencias, en la medicina estaban ellos adelantadísimos, aún estamos aprendiendo de las cosas que Alemania tenía antes de la Segunda Guerra Mundial, así de avanzados estaban, eran de la gente más religiosa, eran la sede de la Reforma, cuando lo pensamos bien bajo Martín Lutero. Ellos ganaron gran acceso espiritual, pero también se beneficiaron monetaria y secularmente. Sin embargo, era la gente más engañada del mundo. Un hombre con cabello oscuro y ojos oscuros promovía una raza ariana que promovía
a hombres de cabello rubio y ojos azules Y y altos. altos también, aparte de eso. Y mi padre solía decir, ¿cómo pueden estar tan engañados con todo Tienes esto? razón, sí. Pero llegamos a un punto, y espero que ese no sea el caso con Estados Unidos, en el que Dios envía el engaño para que crean la mentira, en el que ellos creen algo que es completamente falso y una mentira y una maldad Creo que también. contaste que tu papá en su bicicleta iba en Múnich, ¿era? Sí, ¿En señor, Múnich? sí. Ellos se iban en bicicleta donde estaba Para Adolfo escucharlo Hitler y hablar. escuchaban sus discursos en Berlín. Y ahí él nació y creció, y ellos escuchaban los discursos y ellos se quedaban, mi tío también, ambos quedaban atónitos por cómo la gente estaba como en un trance observando a Adolfo Hitler. Había un espíritu, mi padre no lo podía explicar antes, pero al crecer, muchos años después, se convirtió al Señor y creo que él entendió que la mentira era tan fuerte que el alemán promedio, mucha gente no lo cree, pero ellos estaban apoyando a Adolfo Hitler. No era que ellos lo hicieron por compromiso. Algunos sí, algunos pelearon contra él y se encontraron en situaciones muy fuertes y feas, pero la mayoría de la gente alemana deseaba lo que Adolfo Hitler traía. De hecho, lo veían como un mesías, como un salvador para el país alemán y el pueblo Lo alemán. he estudiado bastante, no tanto como ustedes, ¿no? Pero entiendes un poco más del pueblo judío, entiendes el por qué no le aceptaron a Hitler. La nación estaba en bancarrota, Así en es. una condición muy mala, económicamente hablando. Sí, Él fallando mucho. llegó y ofreció Fuertemente. esperanza, Así ofreció es. esperanza. Sí. Él Sí, apeló una a esperanza su percibida. orgullo, el Sí. orgullo estaba herido por la Primera Guerra Mundial, así que él llegó y les dio a ellos algo de lo que podían sentirse Bueno, el orgullosos. tratado de paz que firmaron, fueron obligados a Sí. firmarlo, no tuvieron opción. Y eso los dejó realmente en bancarrota, sí, destruidos casi. sin duda alguna. Yo quiero preguntar, bueno, solamente nos resta un momento. ¿El hecho de que tu papá era judío evitó de que él aceptase a Cristo? Después de la cuanto pausa. a lo que yo sé, Después de la sí, pausa, bueno, es una tenemos que ir a la respuesta pausa. larga. Bueno, sí, sí, estás en lo cierto. Quiero que, Muy bien, que lo veamos claro. después de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Hice la pregunta antes de la pausa y la reitero. El hecho de que tu papá era judío evitó que él aceptase a Cristo o lo hizo por un tiempo y luego creo que tu madre obviamente pues fue muy instrumental, digamos así, en que él viniese al Señor, Sí, ¿correcto? así es. Mi padre en Alemania, y yo me guío por lo que él nos ha dicho desde que éramos pequeños, más en particular, un poco antes de fallecer, fue cuando comenzó a compartir más de su pasado. Algunas de las cosas que experimentó con respecto al Señor Jesucristo, los judíos, aunque se asimilaron culturalmente, aunque se trataron de asimilar societalmente en la economía alemana, aún eran un pueblo y nación muy apartada. No se les testificó mucho a ellos. En otras palabras, cuando hablaban con gente, la gente no les preguntaba de su salvación y su alma, no se les testificaba. Los protestantes allá, por supuesto, no hicieron un buen trabajo muy eficaz de testificarles el Evangelio a los judíos, lo cual, al fijarme yo en la historia, creo que eso fue un gran factor, y no voy a entrar en detalle de todo eso. Entonces, los judíos básicamente ignoraron o no tenían nada que ver con Jesús. Entonces, para él, cuando llegó a los Estados Unidos, se enteró de lo que le sucedió a su familia, y realmente fue después de la guerra, cuando él estaba en Alemania, que él se enteró de la muerte de aquellos en el Holocausto, al comenzar a salir la información, y pasaron meses, no fue algo inmediato, pasó tiempo, después de mucho tiempo que se enteró de su familia que había muerto predominantemente en Auschwitz. Hubieron otros campamentos pequeños en los que otros murieron, pero el Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Alemania, ha digitalizado, en Israel es lo que quise decir, ha digitalizado a todos los individuos de los que tienen registro que murieron en el Holocausto. Adolfo Hitler tenía buenos registros con la ayuda de la máquina de IBM y el señor Watson en aquellos días que apoyaba a Adolfo Hitler dándole esta información. Así que podemos recapturar la mayoría de los que murieron en los centros de concentración. Por eso ahora podemos encontrar toda la información de mi familia que murió. Es información pública. Pero de vuelta a mi papá.
Cuando llegaron a los Estados Unidos, mi madre y mi padre después de la Segunda Guerra Mundial, mi padre después de enterarse de todo esto, y no quiero decir que se convirtió en ateo, pero más que nada era Pero él agnóstico. tuvo dificultades saliendo de Alemania. Sí, tuvieron que escapar, tuvieron que salir por medios de un soldado nazi muy generoso que pudo darles medios para comprar un boleto y salir del país, si no, no lo hubieran logrado. Ellos básicamente estuvieron ahí, los judíos estaban siendo puestos en lo que llamamos guetos y estaban siendo preparados para ser llevados a los centros de concentración, así que o salían inmediatamente o viajaban al este porque no podían ir a Israel como algunos trataban de hacer. Muchos de mi familia que salieron de Alemania, de hecho, fueron a Polonia y eso terminó siendo un lugar en el que terminaron muriendo. Los pocos que llegaron a Inglaterra, como mi papá y mi tío y mi tía o mi abuela, pudieron venir a los Estados Unidos porque mi tío bisabuelo en 1933 era un doctor, salió de Alemania y pudo convertirse en ciudadano americano y él fue el que los patrocinó. Así que solo unos cuantos de 10,000 en un periodo de 2 años entre el 38 y 39 tuvo la oportunidad de venir de Alemania a los Estados Unidos, de Inglaterra, o más bien de Inglaterra a los Estados Unidos que eran judíos. Pero después de la guerra, cuando mi padre descubrió la destrucción de la familia, yo, por supuesto, aún Él volvió a Alemania. no, bueno, él regresó a Alemania después de convertirse en ciudadano americano a través de la propuesta Friendly. Él estuvo en la fuerza militar. De hecho, él conoció a mi madre en Francia después de la guerra. Él estuvo en Nazi Francia y ahí conoció a mi madre. Después regresaron a los Estados Unidos, se convirtió en ciudadana estadounidense. Después regresaron a Francia al principio de la guerra de Corea porque mi padre aún estaba en el ministerio, o más bien en la fuerza militar. Llegaron a la estación y él la puso a ella en Francia. Luego se fue a la campaña de Corea, regresó por ella en Francia y regresaron a los Estados Unidos y comenzaron a Entonces tu tenernos a papá fue a nosotros. Corea. Él estuvo en la campaña de Corea también, sí señor, él peleó 2 guerras por esta nación. Él sentía que era la mejor nación por la cual debía morir o vivir si debía tomar esa decisión porque lo recibieron en los Estados Unidos. Recibió la medalla de corazón Recibió un púrpura. Corazón púrpura y una estrella de bronce por su valor en cierta batalla que sucedió. Pero, entre Él era tanto, un ingeniero, ¿no? él se convirtió en parte del cuerpo de ingenieros, sí, señor, al final de la guerra, y eso es lo que él hacía, construir y desconstruir cosas. Pero su punto de vista de Dios fue tocado. Él no era un judío fiel, como él decía, era un judío practicante y mucha gente no entiende eso. Los judíos que practican su fe, que ellos cumplen con la rutina, sienten que están bien porque los judíos sienten que son elegidos, que no tienen que ganárselo ni tampoco se Y lo tienen que realmente merecer. creían que eran salvos. Muchos judíos sienten, bueno, ni siquiera ven la palabra salvación como nosotros. Sí, así es. Son un pueblo elegido por Dios, así que son aceptados por Dios. Y se trata de que ellos, Ellos creen eso. sí, bueno, su identidad con Dios se basa en su progenitura, así lo pudiéramos llamar. Así que ellos no pensaban en salvación o perder su salvación. Muchos judíos no piensan como nosotros. De hecho, sí, lo decimos más concretamente. Ellos creen en las dos naturalezas de la humanidad, en la naturaleza buena y la naturaleza mala de la humanidad. Naturaleza buena y mala. Bueno, el hombre necesita la Torá, instrucción, cómo poder vivir apropiadamente y así es como debe vivir. Por eso es que la ley, de acuerdo a ellos, la Torá, no es tanto las leyes de los sistemas de sacrificio, sino la enseñanza es muy importante a los judíos porque es la ley que deben obedecer. Por eso es que las Shama, las 3 Shamás, o las 3 escrituras que se utilizan en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 8, o tal vez 4 al 9, y también en el capítulo 11 de Deuteronomio, y también en el libro de Levítico. Pero no, Levítico capítulo 15. pero, O bueno, no, pero no me no acuerdo. es así que la mayoría de los Números. judíos hoy realmente no consideran las cosas espirituales. Bueno, cuando usted dice espiritual, no estoy de acuerdo, pero en cuanto a la idea de acuerdo, como nosotros vemos lo espiritual, ellos primeramente no lo comprenden. Pero hay muchas variedades del Sí, judaísmo. hay diferentes tipos de sectas. Bueno, han habido muchos cambios, y si hablamos de las diferentes áreas, pero no se aleje de la historia que está compartiendo porque es No, muy quiero regresar a especial. eso. Mi abuela, tu madre, era de Francia, nació y creció en Francia en la Iglesia Católica Romana. Mi abuelo, Paps le llamábamos, él no le faltó el respeto a eso, pero tampoco lo obedecía. Él, en esencia, te De dejaba niño, en la sí. misa y tú querías ser sacerdote hasta que eras de cierta edad. Pero él, lo que él compartió conmigo era que no podía reconciliar Sí, lo que así sucedió. es.
durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, lo que impactó a todo el mundo. Bueno, ¿Cómo pero podía millones, reconciliarlo? miles de millones. No podía reconciliar eso, así que en esencia se puede decir, o él lo diría, que ¿qué quieres que yo haga con un Dios que permita que esto suceda? Y ese era el Sí, sentimiento de muchos sí. judíos de aquel entonces. ¿Qué hemos hecho para que Dios permita esto? Exacto, Sí. y ellos dirían eso después de Masada. Ellos decían, jamás otra Nunca vez otra vez Masada. Sin Masada. embargo, hubo un holocausto y dirían ellos, nunca otra vez un holocausto, pero después estarán en la mano del anticristo, Así algo es, que así nunca había es. sucedido antes. Adelante. Bueno, quería decir que el impacto que tuvo sobre él, Creó en su mente una pregunta, ¿cómo es que Dios puede permitir que algo así suceda? Eso cuestionó su creencia de que si existía Dios o no. ujú, El pueblo judío, y esto es lo que los alemanes, yo hablé con un soldado alemán hace años, ex soldado alemán que ahora está en los Estados Unidos, un hombre muy amable, de hecho teníamos una relación profesional, y yo le pregunté, le dije, cómo fue que el pueblo judío permitió que los alemanes, siendo la cantidad de judíos, especialmente en los campamentos donde solamente habían unos cuantos guardias, cómo les permitieron vencerlos? Y él dijo, eso es algo que ni los alemanes entendían cuán sumisos los judíos eran sí, para ser secuestrados y destruidos de la manera como fueron los destruidos. deshumanizaron. Ellos estaban completamente desmoralizados. Hitler hizo un trabajo tan excelente de desmoralizarlos, a los judíos alemanes especialmente. En sus mentes ellos eran inútiles, de hecho eran llamados Untermensch, subhumanos por los alemanes. Cuando Y- liberaron los campamentos donde estaban las mujeres, trajeron lápiz labial, maquillaje, para que ellas pudieran poner eso y sentirse humanas. Habían estado tan deshumanizadas y tan desmoralizadas, y así es como ellas eran vistas. Se enfrentaron a la muerte, eran cascarones vacíos y huecos de seres humanos, pero lo que hizo la diferencia para mi abuelo y lo que pudo penetrar ni siquiera fue la incredulidad ni lo que llamaríamos nosotros como una mente reprobada o depravada. No sé si él estaba rechazando o no podía aceptar no nada. podía entenderlo. Lo que penetró fue primeramente, creo que el tío Bernie fue el primero. Bernie fue el salvo. primero. Mi tío fue salvo. Y ¿Tu después, tío? mi tío Bernie, sí, su hermano. Él le dio su corazón a Cristo y después, ¿quién siguió después de eso? Phil fue después. Después, y después mi de la abuela fue salva. Y cuando ella recibió al Señor, ella sabía, bueno, hubo un cambio. Y Oh, sí. ustedes, bueno, ella hizo un reto, si no me equivoco, hasta cierto punto. Ella le dijo al abuelo, tú eres inteligente, lee la Biblia. De principio a De fin. principio a fin. Y lo hizo. Él leyó la Biblia y después lo que realmente penetró fue que en su corazón, él, después de leer la Biblia, ya estaba al Bajo punto convicción. correcto, sí. Pero él aún estaba cuestionando. Él vio en la televisión un servicio de sanidad que estaba sucediendo y él lo atestiguó con sus ojos a una persona, creo que estaba paralizada, pero fue sanada por el poder de Dios. Él dijo, yo no puedo negar esto ya más. Jesucristo, del que yo leí en la Biblia, Él es el Hijo de Dios. Y mi abuelo le dio su corazón Sí, a lo Cristo, es. bautizado en el Espíritu Santo, y vivió para Dios. Y él era un hombre de pocas palabras, pero cuando él hablaba, uno escuchaba. Y él sabía lo que era ser salvo. Y todo eso, lo que estaba cuestionando, fue hecho claro. Y él vio a mucha otra gente paralizada poder caminar. Yo fui uno de Sí, ellos. así Vimos es. a una señora en la iglesia con la espina dorsal completamente cortada levantarse después de un accidente de 25 años. Así que no solamente vio la parálisis inicial, pero varios otros. Hay Aleluya. algunos que necesitan un toque de Dios ahora mismo Sí. en el cuerpo físicamente. Jesús sana, Dios lo puede yo hacer. lo creo y siento la presencia del Señor Así al es, estar hablando de Él lo todo hace. esto. Dios lo puede hacer. Pero cuando recibió a Cristo, fue un hombre completamente cambiado. Estamos hablando del milagro más Sí. grande del mundo. Y eso es una mente, un corazón cambiado, una nueva criatura en Cristo. ¿Qué edad tenía cuando fue Bueno, salvo? creo que estaba a mitad de sus 50, tal vez Probablemente, 50, sí. 55 años de edad en ese entonces, pero no fue demasiado tarde. Él me dijo, o tú, creo que él te dijo a ti y tú me lo contaste, le diste el libro del apóstol Pablo Así que yo es. escribí y dijo que era el mejor libro que había Sí, a él leído le en su encantaba, vida. Él amaba. Creo que él leyó todo lo que usted ha llegado él a leía escribir, todo, hasta que él falleció. Se nos terminó el tiempo. He disfrutado la programación hoy y espero que ustedes también. No se pierdan la próxima programación, por favor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.